Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el horario en el que usted me esté viendo. Hace mucho no subía videos y este es un tema que hace mucho tiempo yo quería compartir con las personas. El origen de la humanidad. Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero platicarles por qué nació en mí el interés de conocer este tema. Yo desde niña siempre tenía muchas dudas desde muy chiquitita. En mi casa había un balcón y mis papás se salían y yo siempre salía con ellos y veía el cielo. Y le preguntaba a mi papá por qué existimos, de dónde venimos. Mi papá me decía, pues, de Dios. Y yo le decía, pero ¿quién es Dios? ¿Por qué nos hicieron? ¿Por qué estamos aquí? Y mi papá se reía porque pues yo estaba muy chiquita. Entonces pues siempre fui muy perceptiva. Yo sentía a mi corta edad muchas dudas existenciales. Y pues fui creciendo y ya cuando tuve cierta edad, pues ya estaba un poquito más consciente. Descubrí unos mandiles y descubrí unos libros de masonería en mi casa. Entonces, pues me llamó la atención porque empecé a leerlos y la información que venía ahí pues trataba de esos temas más o menos que yo siempre tenía duda, pero no alcanzaba a entender y a dimensionar todavía. Para yo alcanzar este punto en el que más o menos le hallo un sentido a las cosas, pues han pasado más de 20 años, poquito más de 20 años. Yo estaba pues jovencita cuando empecé a documentarme, a buscar sobre la masonería y estos temas. Y iba entendiendo ciertas cosas, pero no del todo. Y aunque tuve una persona que fue una guía para mí, o es una guía para mí, nunca ha podido hablar de este tema abiertamente, pero sí me ha orientado en la búsqueda de información, pero nunca ha sido preciso para decirme abiertamente todo esto. Toda la información que yo he adquirido es por lo que yo he buscado. Y yo estudié psicología porque yo quería entender la conducta humana, porque el ser humano es malo, porque el ser humano actúa de cierta manera. Y creo que todo tiene relación. Desde la carrera que yo estudié hasta este tema, que es el origen de la humanidad, yo analizo y todo tiene una razón de ser, un origen, y todo se conjuga, no está separada la ciencia con la espiritualidad para nada, todo va de la mano. Entonces, yo quisiera compartir esta información para que muchos de ustedes despierten su mente, despierten su espiritualidad. Y cuando hablo de espiritualidad, no me refiero propiamente a que crean en una religión precisa, porque igual todo está conectado, todo tiene su razón de ser, y aunque este tema ya está muy abierto, tú encuentras información de esto en cualquier lugar, en cualquier plataforma de internet, YouTube, Facebook, TikTok, toda esta información ya está muy accesible. A mí me costó muchísimo darle más o menos una orientación, un sentido a todo esto. Entonces por eso que yo les quiero compartir
este tema. Y para que más o menos puedan entender, yo lo voy a dividir en dos partes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Que el Antiguo Testamento viene siendo el Génesis, y de ahí partimos, del Génesis que viene la Biblia, que es lo mismo. Todos estos libros que yo he leído, ya una vez los compartí, todo tiene que ver con la Biblia, todo tiene que ver con nuestro origen, todo tiene que ver con lo que vivimos actualmente como sociedad y como humanidad, cómo vivimos en un mundo caótico, cómo vivimos en una sociedad que se destruye. Y créanme que desde mi interpretación, claro está, desde mi interpretación, todo tiene relación, y yo quiero compartirles eso para que su mente se abra, para que entiendan y para que quieran y logren alcanzar el objetivo del por qué estamos aquí. ¿Cuál es hacia dónde más bien la raza humana tiene que llegar? ¿Por qué experimentamos tantas cosas? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué pasamos ciertas situaciones? Todo esto tiene que ver para hacia dónde vamos. Y todo está relacionado. Hasta podría decirles que la psicología entra lo espiritual, porque las emociones, la mente, todo está conectado con la energía, con lo que experimentamos como sociedad. Y quisiera que entendieran un poquito de mi interpretación, para que les sirva, para que mejoremos como sociedad. Es muy difícil, pero creo que estamos en ese proceso, y no permitir que lo malo que hay en este mundo nos perturbe y no nos permita llegar hacia donde se supone que debemos de llegar. La familia, todo es la base para que nosotros evolucionemos en conciencia, sobre todo el amor, que es a veces se escucha tan fácil, pero es tan difícil a veces de amar realmente, porque nos gana el egoísmo. Pues todos los temas banales de este mundo a veces no nos permiten alcanzar este punto. Entonces, pues bueno, es el inicio de estos temas que le quiero hablar, y en el próximo video pues les voy a hablar sobre de dónde venimos, desde el punto de la Biblia y desde todo lo que he leído, que son pues bueno, de donde parte el Génesis, que es de las tablillas sumerias, de los Anunnakis, y luego vienen las tablillas sumerias, que es donde se plasma todo esto, que créanme que las culturas y las religiones y todo está relacionado a lo mismo. Pero esto es el Antiguo Testamento, y más adelante les voy a hablar sobre el Nuevo Testamento, que es otra visión para la humanidad. Entonces pues espero vean los videos y me apoyen, y sobre todo entiendan todos los temas que quisiera compartirles, para que su mente se abra y cambie un poco su visión de lo que debemos ser como humanidad. Les agradezco mucho a los que me vieron. Muchas gracias, infinitamente gracias.